Bueno, entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Andrés González, soy arquitecto de soluciones, especialista en seguridad y el tema que vamos a tratar el día de hoy en el módulo 3 es la parte de identidades y accesos. Entonces, en este módulo vamos a recorrer diferentes servicios y capacidades que nos ofrece el ambiente AWS y nos van a permitir precisamente gestionar las identidades con el servicio de AWS IAM, con el servicio de Identity Center. Vamos a ver otras funcionalidades y capacidades que nos permiten mejorar el tema de seguridad. Y después vamos a revisar un aspecto que es bien interesante, que es cómo empezamos a gestionar también los secretos en nuestras aplicaciones y cómo habilitamos a las aplicaciones para que consuman servicios de AWS siguiendo las buenas prácticas, porque muchas veces no seguimos esos temas y realmente empezamos a tener riesgos importantes. Y finalmente vamos a cerrar con dos soluciones, que es el tema de Amazon Cognito para cómo integramos los temas de identidades y accesos a nuestras aplicaciones. Y Verify Permission, que es un servicio nuevo que nos ayuda a gestionar toda la parte de autorización. Perfecto. Entonces, la parte de Identity and Access Management tal vez es uno de los servicios más importantes que tiene AWS porque precisamente allí es donde ocurre todo el tema de identidad. Cuando ustedes crean una cuenta, lo primero que hacen es asociarle un correo electrónico que va a ser ese usuario root o ese superusuario, que va a poder hacer todo en esa cuenta. Y típicamente lo que sucedía era que empezaban a crear usuarios dentro de este servicio de identidades para empezar a dar servicios a esos usuarios y capacidades a través del concepto de políticas. Entonces, en esta parte de identidades y accesos, acá vamos a controlar quiénes son los que pueden hacer actividades dentro del ambiente, cuándo, desde dónde, en fin, acá controlamos todo lo que son la parte de quiénes pueden entrar y con qué permisos pueden hacer acciones en el sistema. Vamos a estar reforzando mucho el concepto de que evitemos crear usuarios en cuentas y vamos a explicar por qué ese mensaje que estamos trayendo desde hace un tiempo para que sigamos también lo que son las buenas prácticas a nivel de la gestión. Y el otro punto es que ustedes pueden integrar capacidades de autenticación multifactor. Si se van a llevar un mensaje de esta sesión, por favor, habiliten esto. Estos son capacidades gratuitas, lo pueden hacer con elementos de hardware como el que está en la imagen o con software, pero habiliten esa capacidad. Es una capacidad que les va a ayudar a ustedes a reducir muchas superficies de ataque y les va a ayudar a proteger esas identidades que tienen en el ambiente. Entonces vamos a pasar a ver algunas buenas prácticas. Entonces, como les comentaba, el tema del usuario, cuando ustedes creaban por primera vez una cuenta, ese usuario era el superusuario, lo creaban con un correo electrónico y ese usuario tiene todos los poderes sobre esa cuenta. Puede hacer todas las actividades que están a nivel de los servicios y por ende hay que empezar a protegerlo y definir muy bien cómo se va a hacer la gestión de usuario. Parte del gobierno de nube es definir cuáles son las acciones que voy a tener hoy en día con ese usuario. Normalmente lo que buscamos es no usarlo. Porque pero sí hay algunas tareas, por ejemplo, modificar ciertos parámetros, opciones de pago, planes de soporte, temas de facturación que requieren el uso de ese usuario. Eh, entonces, para esos casos hay que definir desde el punto de vista de gobierno qué vamos a hacer con esa identidad. Pero lo que les recomendamos es no la usen. Realmente son muy pocos los casos y deberíamos desestimular y solamente usarlo en un caso como de emergencia, pero hay que protegerlo. Entonces, una forma de protegerlo o los diferentes elementos que deberíamos seguir para protegerlo es utilizar autenticación multifactor. Recuerden el mensaje del anterior slide, tal vez lo van a escuchar alrededor de esto muchas veces. Implementen esa capacidad, es gratuita, por favor, úsenla. El otro punto es cuando yo necesito en ese usuario root, y lo vamos a ver en el siguiente slide, es la capacidad de implementar acceso programático. Es decir, que yo pueda tener unas llaves de acceso y un secreto para con esas llaves empezar a hacer llamados a servicios vía API, por ejemplo, o el CLI, básicamente. Entonces, si ustedes van a utilizar el comando de AWS S3 o algún comando con AWS desde el CLI o desde un SDK, probablemente van a utilizar llaves programáticas y para el usuario root no deberían hacerlo. Entonces, por favor, vayan, revisen su usuario root, miren que tenga MFA y que tenga deshabilitado las llaves programáticas o eliminen esas llaves de acceso porque también simplemente con esas llaves pueden hacer cualquier llamado desde cualquier parte y no van a tener ninguna restricción.
Como les mencionaba, desde el punto de vista de gobierno, limitar ese acceso, solamente identificar esas capacidades que les mencionaba. Si necesito cambiar plan de soporte, pues es este usuario. Si necesito cambiar temas de facturación, también es con este usuario. Entonces, integren esa revisión de esas funcionalidades particulares y definan cuándo va a ser utilizado ese usuario. Cuando tienen ya una implementación de ambiente multicuenta, es súper recomendable que implementen una Service Control Policy que le limite el acceso a ese usuario root y que no le deje hacer actividades. Entonces, eso ocurre en las cuentas que están por debajo de la organización, como les mostró Omner en el video. Es básicamente implementar una política que diga acción deny y que la condición sea que el principal, que ahorita vamos a ver un poco de esos componentes, el principal o esa entidad que va a ser llamado sea el usuario root. Las SCPs, como se mencionaba, es un control preventivo. Entonces, lo interesante de esto es que cuando yo aplico la SSP, así el usuario root de las cuentas que están por debajo trate de entrar, si encuentra esta SSP, pues no va a poder hacer ninguna funcionalidad. Entonces, también súper recomendado cuando implementen ambiente multicuenta, una vez definan el rol del usuario root, pues puedan establecer esta medida preventiva de controlar el usuario. No solamente que quede como un lineamiento directivo, sino que también se pueda implementar estableciendo un control preventivo. Ahora, esta es la consola típica que ustedes van a ver cuando entran al servicio de IAM. Normalmente, si van a crear un usuario, como les digo, lo recomendado es no usen esto, revisen casos muy puntuales en los cuales necesiten efectivamente el usuario, pero hay muchas más soluciones que les va a ayudar a esto. Entonces, busquemos desestimular este uso. Pero pues revisen igual el caso particular en el cual necesitan. Entonces, cuando ustedes vayan a crear un usuario específicamente en IAM, recuerden que esto funciona por cuenta, o sea, es una gestión de usuarios descentralizada, cada cuenta tiene sus propias identidades y por eso es que no es tan buena idea tener eso, la idea es tener un ambiente centralizado como vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, cuando ustedes van a crear esa identidad, pues tienen este componente que es poder crear llaves programáticas. Acá les van a dar una identidad, una access key y un secret key, que son las que finalmente por detrás son las llaves que se utilizan para yo poder hacer llamados directos a las APIs de AWS. Y también pues voy a tener habilitado el acceso por consola. Entonces revisen muy bien esta parte de acceso programático. Esto normalmente lo usan mucho los desarrolladores cuando quieren hacer un despliegue de alguna infraestructura. Si ustedes están trabajando con IAC, probablemente usan llaves programáticas. Entonces vamos a ver otros elementos que les va a permitir pues empezar a trabajar estos componentes de mejor manera. Entonces, cuando utilizamos el servicio de IAM, como les mencionaba, estamos hablando de la identidad en una cuenta. Con el servicio de Identity Center, lo que se busca es poder tener una visión centralizada, que yo pueda saber, por ejemplo, si en una cuenta tengo una identidad, si esa persona salió o si necesito hacer un aprovisionamiento o una modificación, yo lo tenga todo de manera centralizada y no tenga que ir cuenta a cuenta en un gobierno multicuenta, tener que ir cuenta a cuenta para poder ver que un usuario salió. Entonces la gestión se complejiza. Entonces acá es muy importante empezar a tener un modelo centralizado de gestión. De hecho, como vieron en la parte de Control Tower, cuando se despliega Control Tower, inmediatamente crea o habilita las capacidades de Identity Center para que puedan empezar a tener esa centralización. Lo interesante de la Identity Center es que ustedes pueden empezar a integrar servicios, pueden tener repositorios, el repositorio local, que es el que trae Identity Center, y acá meten sus identidades, todo de manera centralizada, pero también pueden tener integraciones con servicios externos. Por ejemplo, si tienen un directorio activo local o un directorio activo manejado por AWS, o inclusive si lo tienen local o por AWS, pueden hacer la integración para que toda esa identidad ustedes no la separen de la identidad del gobierno que tienen de sus usuarios actualmente. Pero también si tienen proveedores externos como Okta, Azure Active Directory, que ahora cambió de nombre, OneLogin, Ping, pueden hacer integraciones también vía SAML y poder consumir sus identidades allá. Entonces tienen todo centralizado. Si van a desaprovisionar un usuario, lo tienen centralizado. Si van a provisionarlo, lo tienen centralizado. Entonces es altamente recomendado que empiecen a utilizar estas capacidades de centralización de identidad dentro del ambiente. Vamos a ver un demo. Acá ustedes entran a Identity Center. Antes lo conocían como AWS Single Sign-On. Acá tienen la parte de las identidades, pueden hacer configuraciones.
Y en este componente ustedes pueden indicar cuál es la fuente de acceso de su identidad. Entonces, vamos a tener el repositorio local de Identity Center, vamos a tener repositorios de terceros con los cuales tenemos integración vía SAML, por ejemplo, o como les mencionaba, el tema de un proveedor de identidad con un directorio activo local o gestionado. Aquí van a tener el componente de permission set, que es, como está en este diagrama, ustedes van a ver las cuentas disponibles y arriba hay el botoncito azul para que ustedes le digan, este usuario tiene acceso a tal cuenta. Entonces, acá seleccionamos las cuentas, le asociamos los usuarios, sacamos los usuarios de un listado o grupos, estos los voy a poder visualizar desde dependiendo de la integración que tenga. Y enseguida, cuando ya tengo asociado la cuenta, el usuario, le voy a decir cuál es el conjunto de permisos o el perfil de permisos que va a poder utilizar en esa cuenta en particular. En este caso, por ejemplo, se le está asociando un Power User, pero ustedes pueden gestionar inclusive sus mismos permisos y hacer una personalización de esto. Cuando hacen esto, inmediatamente ese perfil o esa definición se crea en la cuenta de Steam. Y también puedo integrar la parte de aplicaciones, puedo hacer integraciones también vía SAML con aplicaciones como Office 365 o aplicaciones de terceros, desde las cuales ustedes cuando entran al portal, o sea, la sensación del usuario es que entra a un portal, ahí autentica, coloca sus credenciales, si está local, básicamente coloca su usuario y password, si está federado, va a ser remitido a la página de la solución que les está haciendo la federación o le está haciendo la integración. Y cuando ya me autentico, él vuelve a un portal y en el portal le van a aparecer las diferentes cuentas y las diferentes aplicaciones que yo le asigné para ese perfil. Y desde ahí ya va a empezar a interactuar con las cuentas de AWS. Entonces es bien interesante que lo puedan usar. Ahora, vamos a hablar un poco del tema de las políticas de IAM. Y es importante tenerlo súper claro porque aquí es donde empiezan los diferentes componentes y la forma en que yo gestiono los permisos dentro del ambiente de AWS. Entonces, imagínense este escenario porque es súper importante y fundamental que entiendan el concepto de cómo se evalúan las políticas. Este es una evaluación de muy alto nivel porque hay componentes que no están acá, pero solamente para que se lleven la idea de qué es lo que ocurre. Entonces, cuando estamos haciendo el manejo de permisos, normalmente lo que vamos a tener es que cuando yo creo un usuario o una identidad, ese usuario viene por default sin ningún permiso. Cuando un usuario ya le asocio políticas, que es lo que vamos a ver acá, le estoy dando como autorizaciones para que pueda hacer ciertas acciones. Esas políticas que están asociadas a una identidad, a un usuario o a un rol, se evalúan por el motor de IAM para decidir si voy a permitir o no el acceso a los permisos que yo le estoy definiendo. Entonces, el primer punto es que todo arranca con un deny, que es como un deny implícito. De pronto no está ahí definido, pero arranco todo negado. ¿Ok? Entonces, la primera decisión es que arranco con un deny. Lo que hace el motor es que recibe todas las políticas específicas para ese usuario, ese perfil o esa identidad y las reúne y empieza a evaluarlas, a ver cómo están descritas y qué es lo que yo estoy autorizando o no. En este caso, por ejemplo, cuando empieza el motor de evaluación, él va a decir, ok, dentro de todas estas políticas que yo traje, hay un deny explícito, aparece la palabra deny en esa política para la acción que yo quiero hacer. Entonces, digamos que sí aparece. Si sí aparece, la decisión final es deny. Lo importante acá es que el deny tiene mucho más peso que cualquier cosa. Si hay un deny que les permite, por ejemplo, crear una instancia C2 y hay un allow que les permite crear una instancia C2, aquí gana el deny. Entonces, siempre tengan eso muy claro. Digamos que no hay un deny explícito, o sea, en las políticas que recogí en la parte de permisos no hay ningún deny. Entonces, venimos de un deny previo, que es el deny implícito. Entonces, me pregunto ahora, ¿hay un permiso que le permite, ahí está la palabra allow, que me permite hacer la acción? Si la palabra está, pues ya voy a permitir que se haga esa acción. O sea, si yo tengo un allow para crear una instancia C2, pues voy a permitirla. Y si no está, pues me mantengo con la decisión inicial, que era un deny. Acá es súper importante y ¿por qué les digo que es alto nivel? Porque también tenemos el concepto que ya explicó Omner del Service Control Policy, que son políticas de alto nivel, que son los límites, limitan el permiso máximo que pueda tener el usuario. También tenemos políticas a nivel de recursos, por ejemplo, un bucket policy o una llave.
También tenemos políticas a nivel de los VPC endpoints. Entonces hay varios servicios que tienen a su vez políticas y como acá yo las estoy agregando, yo tengo que evaluar todas para ver si la acción que necesito hacer pues está permitida o no. Pero a alto nivel, lo importante que se lleven es que ustedes tienen este componente. Van a haber algunos permisos que vienen con deny y otros que vienen con allow y dependiendo de esos que se va a dar la decisión final. Entonces vamos a ver cuáles son esos componentes que trae una política. Entonces, primero las políticas de acceso, las políticas dentro del servicio de IAM van a estar definidas en formato JSON. Siempre las van a encontrar ustedes en este formato. ¿Y cuáles son esos componentes que tiene esa política? Entonces, acá trae una versión y trae los diferentes statements. Los statements son como conjuntos de políticas pequeñitos que ustedes van a ir a agregar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un statement, abre esta llave y cierra esta llave. Y acá tengo un statement que está permitiendo, el efecto es que está permitiendo, la acción es que cambie el password dentro de IAM. Ustedes típicamente van a encontrar, cada vez que van a poner la acción, encuentran la primera parte es el nombre del servicio y la segunda parte es la acción que está permitida dentro de ese servicio. Entonces aquí la ponen en acción y el recurso especifica el recurso particular donde ustedes quieren hacer la acción. Aquí, por ejemplo, es cualquier recurso. La buena práctica es que ustedes sean también granulares y que establezcan sobre qué recursos quieren que se ejecuten las diferentes acciones. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Acá el componente es el principal o es el quién, es como la identidad sobre la cual va a aplicar esa política. El efecto, como veíamos acá en la política, es un allow. Aquí tenemos el efecto, es un allow o un deny. La acción o conjunto de acciones que yo estoy autorizando que ese principal pueda hacer sobre un recurso en particular. Y la parte de condiciones, que es bajo qué condiciones es que yo voy a permitir que esa acción se dé. Por ejemplo, acá yo estoy colocando que voy a permitir actividades sobre S3, por ejemplo, que liste o que haga get. Acá estoy utilizando un wildcard, se alcanzan a ver, hay un asterisco acá. Sobre estos recursos en particular, siempre y cuando yo tenga la autenticación multifactor presente. O sea, solamente puedo ponerme ese sombrero o puedo hacer esa acción si previamente, cuando yo hago esos llamados, previamente tengo autenticación multifactor. Entonces, hay varios elementos de condiciones que ustedes pueden utilizar acá y va a ser súper útil para que definan cuándo y en qué casos voy a permitir que se siga una política. Cuando ustedes hacen esas configuraciones van a tener el modo gráfico. En ese modo gráfico pues es muy sencillo ir viendo, voy a entrar a este servicio y en este servicio en particular voy a dejar que, por ejemplo, si el servicio es S2, voy a dejar que creen instancias S2, que modifiquen tags, que hagan ciertas acciones. Las voy a describir. Acá también es importante ser muy granular. Si ponen asterisco va a ser sobre todas las acciones, que básicamente es el permiso que tiene un superusuario, es efecto allow, acción asterisco, recurso asterisco. Ese es el máximo poder que ustedes pueden otorgar. Entonces, normalmente limiten el uso de los asteriscos en términos de resource y en términos de acciones. Si quieren ir aprendiendo cómo se va viendo la política y cómo se va estructurando, pueden utilizar, pues cuando creen la política van a ver el modo gráfico y acá hay un tab pequeñito que se llama JSON, donde van a ir viendo cada acción que ustedes ponen acá, cómo se ve en el formato JSON. Finalmente, lo que entendemos o lo que entiende el servicio de IAM es JSON. Vamos a ver algunos ejemplos y ir recorriendo sobre cada uno de los componentes. Entonces, el primero que decíamos, el quién, que es el principal, es la identidad o las identidades sobre las cuales aplica la política. Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, el principal puede ser todos, asterisco, que es básicamente usuario anónimo, cualquier persona. Este típicamente lo vamos a encontrar sobre todo en políticas asociadas a recursos, porque en el recurso le digo quién es esa identidad, explícitamente tengo que poner quién es esa identidad a la cual le voy a dar autorización. Entonces, en un bucket policy, por ejemplo, o en una política de una llave de KMS, ustedes van a encontrar mucho el principal. También puedo dar permisos a que el principal sea una cuenta o cuentas. Entonces, básicamente coloco IAM y coloco root acá, o simplemente el identificador de la cuenta o el número de la cuenta. También puedo poner un usuario en particular de IAM. Si es un usuario que yo creé en IAM, digo en qué cuenta está ese usuario, le coloco user / y el username con el que se creó esa identidad y esa es la que a la que le voy a dar permiso. También puedo poner un rol, como se ve acá.
Este típicamente lo van a usar mucho cuando yo tengo integración, cuando tengo un ambiente centralizado, la identidad la creo en Identity Center, pero realmente lo que hace ese usuario es asumir roles, ponerse el gorrito, el sombrerito de lo que puede hacer en una cuenta. Y eso es lo que ustedes van a ver cuando hacen esa integración. Entonces aquí normalmente cuando va a colocar permisos, le doy permisos al rol que puede asumir esa identidad. Y también pues puedo, para el caso de políticas asociadas a permisos, desde un servicio, digo, este servicio es el que puede hacer cierta acción. Entonces, en el principal van a encontrar esas diferentes identidades. Acá básicamente siempre se revisa el número de cuenta, que es desde la cual voy a permitir eso. Esa puede ser la cuenta local o puede ser una cuenta externa. Ahora vamos a hablar de las acciones. Las acciones es la acción que se evalúa. Y acá van a ver ustedes dos ítems, uno que se llama action y otro es not action. En action yo soy más específico y digo, quiero que se hagan estas acciones sobre las instancias. En el not action lo que yo hago es que otorgo todo menos tal servicio, lo que ponga dentro del no action. Entonces aquí, por ejemplo, la acción es el nombre del servicio y la acción que yo puedo hacer dentro de ese servicio. Por ejemplo, acá en S2 es prender una instancia S2 o en IAM cambiar el password o en S3 obtener un objeto. Entonces, siempre van a ver ustedes que es una acción o un conjunto de acciones. Entonces, si son varias acciones, lo que hago es que las meto en llaves, como una lista en Python, por ejemplo, y las meto separadas por comas si yo voy a poner varias acciones específicas que necesito que sean evaluadas. Y como les mencionaba también, puedo utilizar wildcards, que puede ser el asterisco o la interrogación, para no poner todos los lists, por ejemplo, de una acción, sino que acá, por ejemplo, podría decir get asterisco. O sea, puedo hacer get object, get tag, todos los que están relacionados con get. Ahora veamos un caso del no action. Entonces, como les mencionaba, normalmente el no action se utiliza para hacer una excepción. De una lista de acciones, voy a decir, sobre estas no tiene acción. Y normalmente nos ayuda a escribir políticas más cortas. Si ustedes ven este ejemplo, si los leen así rápido, uno diría, acá voy a hacer que voy a permitir todo menos que hagan acciones sobre IAM, que puede ser de pronto un caso de uso que ustedes tengan, que voy a permitir que hagan un usuario administrador, pues haga todo lo que necesita hacer, pero no lo haga sobre IAM. Entonces, el no action hace esa acción, o sea, me permitió que yo pueda decir que puedes hacer todo menos esto. O sea, aquí coloqué una excepción. Y en este caso, si ustedes ven, estoy colocando un statement que dice que le permito hacer todo, una acción sobre cualquier recurso, y estoy colocando un deny específico sobre la acción que voy a hacer. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos? O sea, ¿qué se imaginan que, pues si uno las ve así por encima, dice, pues estoy haciendo básicamente lo mismo. Pero desde el punto de vista de seguridad, cuando yo tengo una action, no estoy haciendo un deny, simplemente estoy colocando una excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, ese usuario al que le asocié esto tiene alguna otra política en algún lado que le permita hacer allow de IAM, ese no action no les va a hacer el efecto que ustedes esperaban. Entonces, ¿por qué? Porque ese allow le está otorgando los permisos. Entonces, lo importante acá es que acá no hay ese deny, como les mencionaba, y lo recomendado normalmente, si yo explícitamente quiero que no haga una acción sobre un recurso en particular, es poner la política que haga el deny. Recuerden que el deny siempre le gana a los allow y a todas las acciones que ustedes vayan a poner de permiso. O sea, el deny siempre es la recomendación si ustedes explícitamente quieren decir que no ocurra una actividad específica sobre un servicio. Entonces, miren que estas son diferentes formas, pero pues probablemente pueden utilizar el concepto de no action para poder reducir la política. ¿Cómo lo pueden controlar? Colocando, por ejemplo, una Service Control Policy que haga un deny a más alto nivel y de esa manera pues pueden ya jugar un poco más con este concepto de not action. Y por último está el tema de las condiciones. En las condiciones vamos a ver que les van a ayudar a decidir, por ejemplo, cuándo va a aplicar una política. Hay varios ejemplos de condiciones. Más adelante vamos a ver algunos de esos, donde yo puedo empezar a restringir esas políticas, dónde van a tener efecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que una acción particular se haga en un periodo de tiempo o desde una dirección IP en particular, que solamente, por ejemplo, yo permita modificar o prender instancias en un horario específico de tiempo pues, de ciertas direcciones IP, yo puedo crear una condición que autorice eso
colocando básicamente, por ejemplo, la fecha sea mayor que el tiempo el tiempo que yo especifiqué, o esté en un rango de tiempo y que la dirección IP origen, por ejemplo, esté en alguna de este listado. Entonces, de esa manera, yo puedo también restringir o definir cuándo permito ciertas acciones dentro del ambiente. Entonces, las condiciones van a ser súper importantes para esto. Se los recomiendo que lo revisen mucho porque ayuda a cubrir varios casos de uso. El otro tema que es súper importante es cómo gestionamos esos permisos a escala y es cómo vamos evolucionando nuestro modelo. A veces uno encuentra como las dos aproximaciones. Es yo arranco y llego a un ambiente y todo lo permito porque pues necesito dar agilidad y necesito que estos temas fluyan. Entonces empiezo a dejar que todo funcione, pero desde el punto de vista de seguridad pues no estoy teniendo pues el control que necesito sobre ese ambiente. Entonces acá cuando lo que les proponemos es que si ustedes quieren empezar a abordar esto, siempre empiecen a primero entender que esto es un camino evolutivo, o sea, la primera vez que empiecen a hacer gobierno se van a dar cuenta que van a ir necesitando, haciendo ajustes y ir modificando ciertas cosas. Entonces, no hay una forma como, pues, no hay una forma pues, como que ya de entrada, ya con eso ya cubrí mi gestión, sino que esto es un modelo de gestión de identidad y debe irse adaptando, mejorando hasta llegar el balance entre lo que es la velocidad de innovación, por ejemplo, y las acciones que yo estoy permitiendo en mi ambiente para poder hacer que esa agilidad se dé en mi ambiente de nube. Entonces, acá hay varios, pues lo que recomendamos es un proceso y básicamente el proceso puede ser como el primero que es que establecer, que es partir con unas políticas, típicamente, por ejemplo, dejar que los desarrolladores creen esas políticas que necesitan para su aplicación, para su gestión, para sus actividades, buscando que sean lo más granular y más puntual sobre lo que necesitan hacer. Después aquí entra ya el rol de controlar y es cuando el equipo de seguridad o identidades de acceso se empieza a validar, a revisar, a mirar que no haya riesgo en esas políticas que se están colocando, que no sean muy permisivas, que realmente estén orientadas hacia lo que necesito que se dé. Y después ya con eso que yo voy definiendo controles, voy refinando, mejorando el modelo y vuelvo empiezo. Es un proceso continuo que debo estar haciendo para poder establecer, por ejemplo, mi perímetro de datos o para poder definir mis políticas de control en mi ambiente. Entonces, es parte de lo que vamos a hacer. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo voy viendo los permisos que hay? ¿Cómo voy viendo esas capacidades? Entonces, vamos a describir 3 servicios que nos ayudan mucho a eso. Entonces, el primero de ellos es IAM Access Advisor. Este lo encuentran dentro de la consola de IAM. Les va a ayudar a ustedes a identificar qué permisos, primero que si hay access keys o roles que no estén siendo utilizadas en un periodo de tiempo, y también pueden utilizar la fecha de actualización para que ustedes se den cuenta si ciertos llamados de API no están siendo utilizados, entonces pueden ser candidatos para que ustedes remuevan esos permisos y vayan ajustando cada vez las políticas que tienen acá. Entonces, por ejemplo, en fecha puede ser un criterio que ustedes utilicen de empezar a ajustar y hacer el refinamiento dentro del proceso. Entonces, aquí identifican cuáles son los permisos que tienen, miran cuáles son los controles los elementos que están descritos a nivel de política y refinan utilizando, por ejemplo, la fecha para eliminar cosas de pronto no están utilizando en un periodo de tiempo. Entonces, recomendado que vayan y revisen Access Advisor si tienen usuarios en IAM o roles que tengan definidos para mirar cómo están siendo utilizados. El otro componente es IAM Access Analyzer. IAM Access Analyzer les va a ayudar a ustedes a poder identificar los perímetros, cómo se están utilizando las políticas y cómo se están utilizando, cómo los recursos pueden ser accedidos. Entonces, este es súper importante, es un servicio gratuito, por favor, úsenlo porque les va a ayudar a definir como un primer perímetro. ¿Eso qué quiero decir? Que, por ejemplo, yo puedo saber a través de análisis matemático si mis servicios, si mis políticas están siendo permisivas, por ejemplo, para que un usuario externo pueda consumir ese servicio, un usuario externo a mi organización, por ejemplo. Entonces, podría decir, mira, si estoy dentro de mi organización, voy a dejar que esos usuarios o esos recursos puedan ser consumidos. Aquí aparecen lambdas, buckets de C3, roles, en fin. Pero si son por fuera de mi organización, yo me enteré de que hay algo que está permitiendo, tal vez por una mala configuración o por algo que sucedió, si fue algún incidente y que alguien quería mantener persistencia dentro del ambiente de AWS después de que entró a mis cuentas, pues típicamente lo que uno haría es mantener esa persistencia
pudiendo asumir un rol desde afuera, desde otra cuenta de AWS y para yo poder mantener mi acceso. Entonces, desde el punto de vista de gestión de incidentes, también es importante que ustedes revisen estos elementos para ver quiénes desde afuera, qué principal desde afuera pueden acceder a recursos y pues pueden mantener una persistencia en el consumo o acceso a un recurso en particular. Entonces, desde acá yo analizo las políticas y me entero de qué recursos están pudiendo ser accedidos desde fuera de mi organización, por ejemplo. También yo puedo generar políticas. Entonces, basado en los permisos o basado en la forma en que se está consumiendo, por ejemplo, vía CloudTrail, todos los llamados de API que han ocurrido, yo podría decir, mira, puedo generar una política basado en eso, en lo que operó la persona. Estas fueron las acciones que hizo la persona y por ende, pues puedo generar una política que se vaya ajustando al comportamiento de lo que yo estoy haciendo. Entonces, acá IAM Access Analyzer me va a permitir crear una política basada en esas interacciones que tuvo ese perfil o ese rol para poder hacer los ajustes y poder empezar a hacer el refinamiento que necesito dentro del proceso que les comentamos. Entonces, también es súper interesante que lo puedan revisar. O también hay herramientas de terceros. Esta, por ejemplo, les puede ayudar a ustedes. Esta se llama IAM Live. Es una herramienta de tercero. Ustedes, por ejemplo, lo ponen a correr y dicen, mire, estas son las acciones que yo debería hacer. Este perfil en particular debería hacer. Y lo que él va haciendo acá, la van escribiendo en otra terminal. Quiero hacer un list instances, quiero hacer diferentes acciones. Con esas acciones que específicamente necesita hacer ese usuario, él va creándoles la política aquí. Va diciendo, ok, mira, si tú necesitabas hacer un describe instances, entonces tu política es esta. Si necesitas hacer tal cosa, entonces él va actualizando la política acá. Ya después ustedes, como ya vieron cómo funcionaba o qué necesitaba hacer ese usuario, la copian y la meten dentro del rol que necesitan. Entonces, aquí está el link para que la puedan utilizar y revisar. Y el otro componente también que es súper importante es, por ejemplo, nuestros clientes nos han dicho, oye, yo necesito que en algún momento una identidad para ciertas acciones puedan tener elevados privilegios, pero por un momento de tiempo. O sea, si yo necesito hacer alguna acción particular, un mantenimiento, un ajuste o algo, no tenga que entrar y darle permisos y ajustarse los permisos, sino que pueda autorizarle que pueda hacer ciertos cambios y tenga ese permiso elevado de manera temporal. Entonces, típicamente cuando tenemos estas herramientas, Iberarc, Hermetic, Okta, pues ya pueden utilizar este tipo de soluciones con su integración con IAM Identity Center para estas funcionalidades. Pero si no tienen esta capacidad o estas soluciones, básicamente lo que pueden hacer es utilizar esta solución que salió, que se llama TEAM, y TEAM les va a ayudar a ustedes a tener esos accesos temporales dentro del ambiente. Entonces vamos a ver un pequeño demo de qué es lo que sucede. En TEAM o Temporary Elevated Access Management, ustedes tienen una aplicación en Identity Center, entran a la aplicación. En esta aplicación, básicamente lo que hacen es que hacen una petición de cuáles son esos permisos que necesitan hacer y en esos permisos van haciendo la solicitud de cuáles son las acciones, en qué momento necesitan ese permiso para hacer la actividad, una justificación y van haciendo pues toda la solicitud. Esto pasa a un proceso de aprobación y en ese proceso de aprobación, pues lo que va a aparecer al usuario que hizo la solicitud cuando vuelva a la Identity Center es los permisos con el rol que necesitaba esa identidad en un momento determinado. Como lo ven acá, aquí les apareció la cajita con la cuenta que necesitaban y con el rol que necesitaban hacer para esa actividad. Y ahí pueden trabajar. Pero yo también puedo revisar cuánto lleva, cómo está desde el punto de vista de administración y podría ver las acciones que hizo ese usuario y los llamados de API que hizo ese usuario. Y también puedo entrar y decir, bueno, ya no te voy a dar más permisos. Entro, revoco el permiso e inmediatamente cuando el usuario mira su identidad, ya no tiene ninguna cuenta pues habilitada para hacer acciones. Entonces es bien interesante para que revisen esos casos de uso. Ahora vamos a movernos al tema de acceso a recursos y credenciales. Esto es súper importante y vamos a ver soluciones como Instance Profile o IAM Roles Anywhere que les va a ayudar a hacer esto. ¿Por qué es importante y por qué queremos hacer énfasis en esto? Los access keys son credenciales duraderas, o sea, pueden ser usadas en cualquier momento y por eso la recomendación es no usen access keys, limiten ese uso de access keys. Pero eventualmente nos podemos encontrar con que una aplicación necesita hacer un llamado a un servicio de AWS y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a analizar esas condiciones y esas capacidades que nos van a ayudar a hacer eso.
¿Por qué lo mencionamos tanto? Porque a veces lo que hemos encontrado y casi que está entre el top 3 de los incidentes es que un usuario está desarrollando, mete unas llaves de acceso para poder hacer ciertos llamados dentro de la aplicación, a hacer modificaciones o hacer algún llamado de API AWS y sube eso en GitHub y ahí quedó la llave quemada y chao. O sea, básicamente hay robots, hay gente que está buscando permanentemente esas llaves de acceso para poder aprovechar esas llaves y hacer implementaciones de crypto mining y bueno, lo que se les ocurra dependiendo de los permisos que yo tenga. Entonces, no hardcodeen access keys. Utilicen, por ejemplo, para ese caso, lo que se llama un instance profile. ¿Cómo funciona el instance profile? Básicamente, ustedes tienen el código, utilizan un rol y yo lo que hago es que en ese rol le asocio llaves temporales a la instancia y básicamente es con una integración al sistema operativo. El código lo que hace es que llama esas credenciales de manera temporal y puede empezar a hacer llamados a los recursos. Porque acá el concepto es clave, porque esas llaves son temporales, tienen un tiempo de vida muy corto y en caso de que haya una exposición, pues esa exposición va a ser muy, muy corta. Entonces, eso nos ayuda a empezar a cerrar un poco la superficie de ataque. Esto mismo lo puedo hacer con funciones lambda, si tengo contenedores con ECS o con EKS, básicamente estoy permitiéndole a la aplicación que haga llamados a recursos de AWS, pero esos llamados los haga con esas credenciales temporales. ¿Cómo se ve esto a nivel de la aplicación? Cuando ustedes abren una política que está asociada a una instancia, por ejemplo, van a encontrar el Trust Policy, que básicamente establece que quién puede asumir un rol particular y qué servicio lo puede hacer. En este caso, si estamos hablando de una instancia C2, la instancia C2, el principal, que es S2 amazonaws.com, le estoy permitiendo que asuma un rol. ¿Cuál rol? El que está definido en la política de acceso, que es que puedes asumir el rol de S3 Access. Por ende, lo que ya está dentro de la instancia o el código que ustedes están haciendo puede hacer llamados a S3 con esas credenciales temporales que me entrega el servicio, en este caso el servicio de STS. Ahora, la parte de Roles Anywhere. En el caso anterior, ustedes veían que era una instancia C2, pero ustedes podían estarse preguntando, hey, pero ¿qué pasa si yo tengo mi aplicación está en tierra y necesito consumir el servicio de AWS o si tengo un concepto de nube híbrida, está en on-prem? ¿Cómo funciona eso? Entonces, aquí es donde aparece el servicio de IAM Roles Anywhere que les va a permitir a ustedes tener algo similar a ese instance, a la parte de instance, al perfil de las instancias para que esas instancias asuman un rol y que los servidores o capacidades on-prem puedan asumir ese rol y puedan hacer esa actividad a través de una integración con una PKI, que puede ser una PKI de ustedes o la PKI de AWS. Y con eso, AWS les asocia un rol, tienen credenciales temporales y de esta manera pues no tienen que quemar instancias S2. Entonces, fundamental que se lleven este concepto para que lo puedan utilizar. Ahora, el otro punto es cómo yo empiezo a limitar esas identidades o esas capacidades de crear usuarios o crear access keys, que sería ya el componente de control preventivo. Cuando yo tengo una organización y tengo la posibilidad de crear las SCPs, yo puedo crear esa parte inmutable que dice, oye, no puedes crear usuarios ni puedes crear access keys. Entonces, ¿cómo hago eso? A través de una Service Control Policy, como hemos venido haciendo. Acá, ¿qué podría pasar? En este caso, por ejemplo, miren que la acción es IAM Create User, IAM Create Access Keys, y en la parte de recursos para todos los recursos, pero hay una condición que dice que el principal no sea un rol en particular. Aquí ustedes ponen el rol que es el que pueda hacer esas acciones. Lo que pueden hacer ustedes es que si alguien necesita crear esa identidad o crear un access key, pues ustedes establezcan el proceso de creen un ticket, justifique por qué lo necesita, qué acciones va a hacer y de esa manera ustedes tengan como un proceso donde controlen esto y que no esté, por ejemplo, simplemente abierto a que ocurran ciertas acciones. Entonces, es fundamental que ustedes puedan hacer esa gestión y puedan establecer ese proceso en el caso tal. La idea es que desestimulen el uso de estas identidades, pero probablemente pueden tener un caso de uso que de pronto no se pueda cubrir con alguna de las soluciones anteriores y pues hay que dejar la opción de que esto se haga a través de un proceso y que solamente algunos lo puedan hacer. Ahora, ¿cómo funciona el caso de que yo necesito conectarme a una base de datos y tengo que mantener el usuario y la contraseña? Entonces, típicamente lo meten en un archivo de configuración por ahí oculto y con eso funcionan. La idea, o por ejemplo, en el caso de servicios de AWS, que utilicen unas API keys, si necesitan acceder a hacer alguna acción. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo necesito igual
hacer gestión sobre eso. Si yo las meto en un archivo de configuración, cómo es el proceso de rotación, cómo las voy a gestionar. Entonces hay que gestionar esa parte de rotación de credenciales y gestión de credenciales. Y aquí es donde aparece el servicio de Secret Manager, que me va a ayudar a hacer esa gestión de contraseñas, keys y otros secretos que yo tenga. Básicamente, ¿cómo funciona? Ustedes van a tener similar a lo que veíamos en la arquitectura de que yo tengo el código y necesito hacer algunos llamados a algunos recursos. En este caso, yo lo que hago es que tengo un rol que le va a permitir a la aplicación, a través de este rol, por ejemplo, de una instancia C2 o una función lambda o lo que yo necesite, que primero haga un llamado a Secret Manager le retorne las credenciales de la base de datos y a partir de ahí yo ya puedo hacer una conexión, por ejemplo, a nivel de base de datos. Entonces, esto es súper recomendado porque este servicio además les va a permitir a ustedes hacer la rotación de contraseñas y poder hacer los ajustes dentro del ambiente de manera mucho más segura. No necesito quemar nada de archivos acá, simplemente autorizo el llamado a través del SDK al servicio de Secret Manager y de esa manera ustedes van a tener las contraseñas gestionadas, rotadas y digamos con un alto nivel de seguridad y minimizando pues esa exposición de las llaves que van a tener acá en el ambiente. Ahora pasemos al servicio de Amazon Cognito. Este típicamente es un servicio que les va a ayudar a ustedes cuando están haciendo sus aplicaciones, sus desarrollos y necesitan manejar la identidad de sus clientes, los clientes de la aplicación, pues en vez de ponerse a crear el módulo de identidad para poder recibir esos usuarios, lo que hacen es que se hacen una integración de su aplicación con el servicio de Amazon Cognito. Esta capacidad les va a permitir a ustedes tener decenas de millones de usuarios para poder gestionar eso. ¿Y cómo funciona? Básicamente, ustedes van a tener la forma de empezar a tener la integración. Su aplicación va a redirigir, por ejemplo, al portal de Cognito. Ahí van a gestionar los usuarios, van a poder definir políticas, crearlos, modificarlos, implementarles controles adicionales. También existe la posibilidad de que ese portal esté protegido con WAF y que puedan definir reglas de acceso y protección sobre ese portal. Voy a tener también integración teniendo mi repositorio local o puedo tener identidades federadas. Entonces, básicamente piensen en todo lo que sea autenticación de usuarios, lo van a tener en Amazon Cognito. Y típicamente cuando podemos utilizar este tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer autenticación para máquinas o procesos, o sea, lo que veíamos on-prem o cosas muy particulares, pues la idea es utilizar roles de IAM o roles anywhere, dependiendo pues cuál sea el caso. Si voy a manejar empleados para que tengan acceso a ciertos servicios o al portal o a ciertas capacidades de aplicaciones internas mías, puedo utilizar Identity Center. Y si ya tengo clientes o específicamente capacidades de mis aplicaciones hacia terceros, puedo evaluar utilizar Cognito o aplicaciones o servicios de terceros como Okta, Ping y los que hemos venido, pues los que vimos hablando que pueden encontrar en el marketplace. Entonces, esto es autenticación. Ahora, ¿cómo manejamos la autorización? En la autorización vamos a manejar, o existe una capacidad que se llama Amazon Verify Permission. Ustedes pueden hacer la definición de políticas de acceso. Entonces, nuevamente, si yo necesito centralizar o gestionar cómo voy a autorizar que se hagan ciertos llamados, se utilicen ciertos módulos dentro de sus aplicaciones, ustedes pueden utilizar Amazon Verify Permission y pueden crear políticas para controlar la autorización. Y es qué puede hacer ese usuario, esa identidad con mi aplicación o contra qué módulos, qué acciones puede hacer dentro de ese ambiente. Entonces aquí vamos a ver cómo yo puedo gestionar los permisos y básicamente la aplicación lo que hace es que cuando tenga un llamado de API, yo lo voy a contrastar contra mis políticas de autorización. Esas políticas están escritas en un lenguaje que se llama CIDAR, que es open source, que pueden ir a revisar. De pronto alguien, ahorita les ponemos en el chat para que revisen cómo se crean esas políticas y van a poder gestionar sus aplicaciones y van a tener un control como centralizado de los permisos que pueden tener las aplicaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo las diferentes aplicaciones y acá tengo mi conjunto de políticas de permisos y esa aplicación va y hace llamados a Verify Permission para que se haga la ejecución de las políticas y se valide si se autoriza o no el acceso a alguna capacidad, algún recurso o algún servicio que esté implementado. Entonces, básicamente esto nos va a ayudar a hacer la implementación de esta arquitectura Zero Trust específicamente para hacer decisiones de manera dinámica en tiempo real contrastando con las políticas que yo definí y puedo hacer la integración de todas las capacidades que tiene la aplicación para que vaya y haga esa revisión de manera centralizada a cómo se encuentran esos permisos. Bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Vamos a pasar a revisar el módulo de seguridad en la infraestructura. Muchas gracias.